Amigos y hermanos, muy buenas tardes, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Tengo el gusto de poder dirigirme nuevamente a ustedes a través de estos medios. Estaremos compartiendo este devocional en la página de Facebook de la Iglesia de Cristo en Cozumel, en la calle 27, los cuales los hermanos les mandan un saludo a todos ustedes donde quiera que se encuentren. Queridos hermanos, aquí en Cozumel, Dios les bendiga, espero que cada uno de ustedes esté bien. En esta ocasión es un servidor quien va a compartir el devocional de los días miércoles. Espero que este tema, el que estaremos compartiendo, sea de bendición, sea de edificación, y que lo podamos tomar, hermanos, como un ejemplo en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, como un modelo a seguir. En esta ocasión, primero que nada, estaremos teniendo una lectura, la cual vamos a encontrar en la tercera carta de Juan, los versículos del 1 al 4, unos versículos muy hermosos donde Juan, el apóstol, escribe estas palabras para Gayo, su amado hermano, a quien ama en la verdad, como dice el verso 1. Dice la lectura de la siguiente manera: el anciano a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que el oír que mis hijos andan en la verdad. La palabra de nuestro Dios, hermanos, que estaremos meditando en esta ocasión. Antes de dar inicio con el devocional, me gustaría que inclinemos nuestros rostros y que hagamos una oración para ponernos en manos de nuestro Dios. Oremos. Amantísimo Señor, agradecemos el amor que nos tiene, la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. En esta ocasión, nuestro Padre, pedimos que bendiga a su siervo para que la palabra que voy a compartir, Señor, sea de ánimo, sea de edificación y sobre todo, Padre bendito, que sea conforme a su voluntad. Por favor, bendiga a mis hermanos acá en Cozumel, bendiga a los hermanos, a las personas, Señor, que estarán escuchando este mensaje, que pueda llegar a ser de edificación en la vida de cada uno de ellos y que, Padre eterno, usted ponga los medios para que este mensaje pueda ser difundido y más personas, Señor, vengan a conocer de la verdad que tenemos en su santa palabra. Pedimos su bendición, nuestro Señor, rogando todo eso a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Como les mencionaba, hermanos, lo estaremos meditando, estaremos basando la enseñanza acerca de estos versículos. Primero que nada, vamos a preguntarnos, ¿qué más sabemos del hermano Gayo? La Escritura nos da una breve reseña acerca de este hermano y encontramos algunos pasajes en Hechos, algunos otros en Romanos y también en Corinto. Dice la Escritura ya en Hechos 19, en el verso 29, y la ciudad se llenó de confusión y algunas se lanzaron al teatro, arrebatando a Gayo y Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo. ¿Qué podemos saber de Gayo? Que era de Macedonia y que era compañero de Pablo. Eso es lo que nos dice Hechos 19 en el verso 29. Ahora Romanos capítulo 16 en el verso 23, cuando Pablo se despide en esta carta para los hermanos allá en Roma, dice: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. Aquí nos está diciendo Pablo, Gayo, hospedador mío y un hospedador de toda la iglesia. Ahora dice 1 Corintios 1:14, doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y a Gayo. ¿Qué más sabemos de Gayo? Bautizado por Pablo, de Macedonia, hospedador de Pablo y de toda la iglesia, compañero de Pablo. Y pues bueno, eso es lo que podemos nosotros mencionar de Gayo. Y en esta tarde, hermanos, precisamente estaremos hablando de Gayo, presentándolo como un hermano ejemplar. Y ese es el tema a compartir en esta ocasión, que espero sea de edificación, sea de ánimo para nosotros y que podamos tomar el ejemplo de este hermano Gayo, a quien Juan está escribiendo esta tercera carta a nivel personal y está hablando unas palabras muy hermosas. Amado, a quien yo amo en la verdad, dice amado. Juan se expresa mucho del amor que siente hacia Gayo y pues lo que menciona Pablo en Romanos, en Corintios, lo que habla Lucas allá en Hechos, nos mencionan algunas cosas que son un buen ejemplo para nosotros. Pero ¿por qué decimos, amigos y hermanos, que Gayo es un hermano ejemplar? Vamos a mencionar algunas cosas.
en las que podemos cerciorarnos con la misma escritura de que Gayo es un hermano que es un ejemplo para los hermanos del primer siglo, muy amado por Juan, muy servicial para Pablo y un gran ejemplo para nosotros en la actualidad. Primero vamos a hablar de Gayo como un buen ejemplo, como un hermano ejemplar, porque es un hermano de buen testimonio. Fíjense lo que la escritura nos enseña acerca del testimonio. Esto lo está mencionando el Señor Jesucristo allá en Juan capítulo 5, verso 31 al 32, y dice de la siguiente manera: si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que ese testimonio que da de mí es verdadero. Ahora, lo que está mencionando el Señor Jesucristo aquí, si Él habla por su propia cuenta, si Él menciona cuán bueno es, cuántas obras hace y todo lo que el Señor Jesucristo, las virtudes que tiene, el Señor Jesucristo está diciendo, ese testimonio no es verdadero acerca de mí. Pero si viene otro y dice las cosas que yo estoy haciendo sin el afán de alabar o ensalzar a esa persona, sino solamente el reconocimiento, el testimonio que está dando, hablar la verdad, porque no podemos tampoco levantar un falso testimonio, porque existe. El Señor Jesucristo está diciendo, y sé que ese testimonio de mí es verdadero. Lo que está diciendo el Señor Jesucristo es de que el testimonio que Él está dando, el testimonio que Él tiene, no es porque Él lo haya hablado de Él. Es más, el mismo Señor Jesucristo no permitió ni siquiera que le llamaran maestro bueno. Entonces, vamos a ver otro pasaje. En tercera de Juan, en el verso número 3, dice de la siguiente manera: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos, fíjese, y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Lo que está diciendo aquí Juan es lo que menciona el Señor Jesucristo allá en el Evangelio. Cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de cómo vivía Gayo, de cómo andaba en la verdad, ese testimonio es el que cuenta. Porque Juan no está escuchando ese testimonio del mismo Gayo. No está llegando Gayo y presentándose delante de Juan y diciéndole, oye Juan, mira, lo que pasa es que esto, lo otro, y todo lo que Gayo hacía. Llegan los hermanos. No, fíjate Juan, que el hermano Gayo hace esto y nos trata de esta manera y se comporta así y hace estas obras y es benevolente y es... ¡Wow! Ese testimonio es verdadero. Entonces podemos decir nosotros aquí, hablando de Gayo, es un hermano de buen testimonio. ¿Y cuánto importa el buen testimonio hoy en día, hoy en la actualidad dentro de la iglesia? ¿Cuántas personas se han alejado por un mal testimonio de un hermano, de una hermana dentro de la iglesia? Es más, ¿cuántas personas no quieren acercarse o escuchar de la iglesia porque dicen, ahí en esa iglesia, en la iglesia de Cristo, hay personas que son hipócritas? Sí, el buen testimonio va a atraer gente, va a llamar la atención. Ah, mira a este hermano. Pero el mal testimonio, por lo contrario, va a alejar. En la misma carta de Juan, que escribe para Gayo, en el verso número 6, dice, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos, como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje. Ahora, el testimonio que está recibiendo Gayo, los elogios que está recibiendo Gayo, no son alabanza de él mismo para él. Es el testimonio de lo que él ha hecho para otros hermanos. Y ahora dice en el verso 6, los cuales han dado ante toda la iglesia testimonio de tu amor. Fíjense qué hermoso es eso, porque no lo está hablando Gayo. Gayo está haciendo su vida cristiana, está llevando su servicio delante de Dios, y no es él el que está hablando. Y hermanos, esto tiene mucho que ver con nosotros hoy en día. Hoy nosotros podemos decir somos cristianos y nos ven vestidos con una corbata, con nuestra Biblia, hermanos, bajo el brazo, y decimos, voy a la iglesia. Pero ¿qué del testimonio que estamos dando con nuestros vecinos, con nuestros compañeros de trabajo, con la gente que nos conoce, es más, con nuestra propia familia aquí en casa? Esa es la parte que debemos de cuidar. Somos cristianos en todos lados, porque Dios nos ve en todas partes. No somos cristianos nada más cuando cruzamos la puerta del lugar de reunión, o cuando estamos en una reunión con los hermanos, o que estamos conviviendo con los hermanos, que ahí sí nos preocupamos por orar, ahí sí nos preocupamos.
Hermanos, el buen testimonio es algo que puede ayudarnos mucho. Por eso estamos hablando de Gayo, un hermano ejemplar. ¿Por qué? Porque es un hermano de buen testimonio. Ahora, ¿qué más podemos mencionar acerca de Gayo, de su buen ejemplo? Porque es un hermano servicial. Fíjense lo que dice aquí la Escritura, hablando acerca del servicio y presentando como ejemplo máximo siempre a nuestro Señor Jesucristo. Mateo 20, verso 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. El ejemplo de Cristo es el que va a marcar nuestras vidas, sin duda alguna. Y nos está diciendo uno de los propósitos principales de nuestro Señor Jesucristo. No vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ahora podemos nosotros ver la Escritura en Gálatas 5:13. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne. Y el consejo que da el apóstol Pablo aquí en Gálatas es: sino servíos por amor los unos a los otros. Pero estamos hablando de Gayo, ¿verdad? La tercera carta de Juan, en el verso número 5, cuando escribe el apóstol Juan para Gayo, dice: amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos. Y escuche bien esto: especialmente a los desconocidos. O sea que Gayo no era un servidor solamente dentro de la iglesia. No estaba ahí, hermanos, solamente para servir a los hermanos, sino que Gayo tenía la virtud de poder servir a todas las personas. Y aquí lo está reconociendo Juan, especialmente a los desconocidos. ¿Por qué? Porque a los desconocidos, a los que no son hermanos, son aquellos a los que vamos a impactar con nuestro buen testimonio, con el servicio. Por eso estamos hablando de Gayo, un hermano ejemplar. Y qué hermoso es que se exprese un apóstol de esta manera de un hermano. Porque no tenía imposición de manos, porque no sabemos más de Gayo, más lo que nos narra Pablo allá en Romanos y Corinto, y lo que narra Lucas en Hechos. Es la única información que tenemos de Gayo. Pero fíjense, hermanos, a pesar de esa poca información que tenemos de Gayo, podemos decir que es un hermano ejemplar por el servicio que Gayo estaba prestando a la iglesia, a los hermanos, y dice Juan, especialmente a los desconocidos. ¿Cuántas personas no habrán creído en la palabra de verdad de nuestro Señor Jesucristo por el servicio de Gayo? Ahora, ¿cuántas personas han creído o hemos impactado o hemos acercado a la iglesia por el servicio que les hemos dado? Hermano, hermana, no dejes de hacer el servicio que estás haciendo, especialmente a los desconocidos. No dejes de ayudar, no dejes de ser benevolente, no dejes de orar, no dejes de estar con ellos cuando más se necesita. Porque ese servicio va a impactar la vida de los demás. El ejemplo de Gayo impactó al apóstol Juan. Y hoy viene a impactar nuestra vida. Gayo, un hermano servicial. Pero ahora, ¿qué más podemos decir de Gayo como un hermano ejemplar? Porque es un hermano que anda en la verdad. Y eso es algo, hermanos, que puede mucho. Vamos a leer algunos pasajes que nos hablan acerca de la verdad. Los encontramos todos en Juan. Juan se especializó mucho en hablarnos acerca de la verdad que está en nuestro Señor Jesucristo, la que tenemos en su palabra, y esa verdad que viene a darnos libertad a nuestras vidas. En Juan 17, en el verso número 17 también, santifícalos en tu verdad, para que seamos santos, para que seamos apartados del mundo con el propósito de ser santos, de servir a Dios. Y dice, tu palabra es verdad. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Es lo que está pidiendo el Señor Jesucristo. Aquí lo que nos narra en Juan 14, en el verso número 6. Y Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, cuando nosotros leemos estos pasajes, nos hablan de que la verdad nos va a santificar, que la palabra de Dios es verdad, que Jesús es la verdad, porque Él nos está presentando no nos está presentando una verdad, nos está diciendo, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Pero ahora en Juan 8, en el verso 32 dice, y conoceréis la verdad. ¿Y qué va a pasar cuando conozcamos la verdad? Nos hará libres. El contexto de lo que está pasando ahí, el Señor Jesucristo les está diciendo, aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero cuando llegamos y conocemos nosotros la verdad del Evangelio, la verdad de Cristo, la verdad de su palabra, nos liberta.
del pecado, nos liberta de todo el camino de error, nos liberta de cualquier cosa que nos pueda atar del mundo. Y Gallo era un hermano que se caracterizó por ser un hermano ejemplar, por andar en la verdad. Podemos nosotros leer en Tercera de Juan, en el verso número 3, dice Juan, cuando se está refiriendo precisamente a Gallo, dice: pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad. Fíjese cómo dice aquí, no dice y dieron testimonio de la verdad, dice dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. Santifícalos en tu palabra. Tu palabra es verdad. Entonces, Gallo, un hermano ejemplar, porque es un hermano que anda en la verdad, un hermano que anda en la palabra de Dios, un hermano que fielmente se conduce. Y eso, hermanos, impacta a cualquiera. Es un buen ejemplo. Gallo, hermanos, a pesar de las circunstancias que se vivieron en el primer siglo, por ser cristiano, las persecuciones, tenía ahí a Diótrefes, que era un gran opositor de la iglesia. Gallo siempre se caracterizó por andar en la verdad, y se dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas, de cómo te conduces, de cómo vives tu cristianismo. Ahora, esa pregunta cabe para nosotros hoy en día. ¿Cómo andamos nosotros en la verdad? ¿Fielmente como andaba Gallo? ¿Nos conducimos enteramente como cristianos, basados nuestra vida, nuestros hechos, nuestras acciones en la palabra de Dios? Eso nos debe de ayudar a reflexionar acerca del ejemplo que Gallo nos está dando. Pero también un hermano ejemplar, porque es un hermano hospedador. Podemos nosotros buscar en la Escritura algún pasaje que nos hable de eso, y podemos mencionar Hebreos, hermanos, un pasaje hermoso que nos habla acerca del servicio de hospedar, del ser hospitalarios con aquellos que lo necesitan. Hebreos 13, verso 1 y 2, permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Fíjense qué hermoso y qué importante, sobre todo importante, es el ser hospitalario para aquel con el que lo necesita. Porque los ángeles son aquellos mensajeros de parte de Dios, aquellos mensajeros que Dios enviaba para pregonar, para mandar algún mensaje al pueblo, para mandar un mensaje a alguna persona en especial. Se permanezca el amor fraternal. Dice, no nos olvidemos, por favor, hermanos, no nos olvidemos de la hospitalidad. Porque tal vez ustedes y yo, sin saberlo, lleguemos a hospedar algún mensajero de nuestro Dios. Por eso es importante el aprender a ser hospedadores. Mateo 25, del 38 al 40, cuando habla el Señor acerca de los justos, de todos aquellos que practicaron la justicia. Recuerden que en el capítulo 6 nos habla, buscar el reino de Dios y su justicia. Y dice, cuando llegan aquellos justos y se presentan delante del Señor, le preguntan, ¿y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo, que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, fíjese lo que dice, a mí lo hiciste. Cuando nosotros nos enfocamos, hermanos, en el servicio al forastero, en recogerlo, el que está desnudo, tratar de cubrir su necesidad, al enfermo y visitarlo, al que está en la cárcel, esta parte es bien importante, al que está en la cárcel preso por causa del evangelio. Recuerden que Pablo, Silas estuvieron presos, que Pedro y Juan estuvieron presos por predicar a Cristo. Dice, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hiciste. A mí lo hiciste, dice el Señor Jesucristo. ¿Qué les parece, hermanos, si nosotros al practicar la hospitalidad le estuviéramos haciendo ese servicio a nuestro Señor Jesucristo? Creo que lo mencioné en alguna clase anterior. Si supiéramos que nuestro Señor Jesucristo va a entrar al lugar donde nos congregamos, ¿cómo le atenderíamos? Si supiéramos que el Señor Jesucristo va a cruzar por la puerta de nuestro hogar, ¿cómo le atenderíamos? Fíjense lo que nos habla la Escritura acerca de Gallo. En Romanos 16, en el verso 23,
hablando Pablo en su despedida de esta carta para los hermanos en Roma, os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. No era hospedador solamente de Pablo, era un hospedador de toda la iglesia. Pasaban de camino y se podían llegar a la casa de Gayo. Estamos hablando, hermanos, de Gayo, un hermano ejemplar. Y ese es el tema, hermanos, en esta ocasión. Un hermano ejemplar. ¿Por qué? Porque es un hermano de buen testimonio. Porque es un hermano servicial. Porque es un hermano que anda en la verdad. Y porque es un hermano hospedador. Fíjense qué hermosas razones tenemos nosotros para mostrar a Gayo como un ejemplo para la iglesia. Ahora, vamos a preguntarnos, ¿cuál es el ejemplo que nosotros estamos dando a nuestros hermanos, a nuestros hijos, a nuestra familia, a los inconversos, a nuestros amigos, a nuestros vecinos, con el ejemplo que estamos dando con nuestra vida, con nuestras actitudes, con nuestra conducta, con nuestros hechos? Quiero concluir, hermanos, con estos versículos. Son dos pasajes. El primero en Juan 3, en el verso 15. El Señor Jesucristo nos dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Hablando el Señor Jesucristo de aquel servicio que prestó a sus apóstoles, de lavarles los pies. Eso lo hacía el criado de más bajo rango, el que era un esclavo. Era el que se encargaba de hacer ese servicio, y el Señor Jesucristo se postró delante de ellos para poder lavarle los pies, para poder servirles, y nos dice, ejemplo les he dado. Ahora, nosotros podemos ver, hermanos, el impacto de un buen ejemplo. No va a impactar a veces solamente con los que están alrededor. El ejemplo de una congregación, hermanos, puede impactar a una ciudad entera. Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1, en el versículos del 6 al 8. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. De tal manera, escuchen bien a cómo le expresa aquí el apóstol Pablo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Vinieron a dar un ejemplo de tal manera, en tal magnitud, de tal tamaño, que impactó a los de Macedonia y Acaya. Porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino también en todo lugar. Vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. El impacto de los hermanos en Tesalónica, está diciendo Pablo, impactó de tal manera en Macedonia y Acaya y en tantos lugares que cuando ellos pasaban, es Pablo el que le escribió a los hermanos de Tesalónica. Va a visitar a los hermanos de Tesalónica, hermanos muy fieles, hermanos esto, hermanos lo otro. Un buen ejemplo. ¿Cómo estamos viviendo, hermanos, nuestra vida? ¿Estamos siendo un buen ejemplo para los demás? Y fíjense, hermanos, esta parte es bien importante. A nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestros hermanos, nuestros familiares, que aún no creen en la verdad. Necesitamos portarnos y demostrar que somos un buen ejemplo, así como Gayo. ¿Qué les parece, hermanos, si de ahora en adelante procuramos nosotros, los cristianos, los amigos, las personas que están escuchando este mensaje, en comportarnos como un hermano ejemplar, así como lo fue Gayo? Se menciona poco, tal vez en la Biblia nunca se va a mencionar nuestro nombre, pero hermanos, esas obras quedan delante de Dios y podemos llegar a impactar, hermanos, la vida de otras personas con nuestro buen ejemplo. Gayo impactó la vida de muchas personas. Juan le hablaba con un cariño, con una ternura. Pablo, hospedador mío y de toda la iglesia. Lucas, cuando habla acerca de Gayo, dice, estaba ahí al pie del cañón, en el servicio, en la batalla, dispuesto a servir a los demás. Que nuestra vida, hermanos, sea un buen ejemplo para los que están cerca de nosotros. Y no solamente cuando estamos con ellos, sino que en todo tiempo, hermanos, procuremos nosotros ser un hermano ejemplar. Espero que esta meditación nos ayude a esforzarnos y reforzar por lo menos estos 4 puntos, esas 4 actividades dentro de la iglesia, en nuestro diario vivir, para que podamos aprender de Gayo. Que Gayo, sin duda alguna, fue un hermano ejemplar. Dios les bendiga.